Muchas gracias, Edgar. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hoy les quiero compartir cómo es que en IDC visualizamos una infraestructura digital ágil, escalable y resiliente para dar respuesta a los negocios de la siguiente generación. Mi nombre es Montserrat Hernández, analista de infraestructura en IDC México. Para comenzar, me gustaría platicarles cómo es que a través de los años y cómo a través de cada una de las coyunturas históricas que hemos atravesado, ha traído consigo un avance en tecnología. Durante la Segunda Guerra Mundial vimos un avance importante en la computación. En la década de los 70, en el contexto de la Guerra Fría, el desarrollo de ARPANET, que eventualmente traería consigo el Internet como un modelo de negocio. Y no solo eso, sino Linux como una opción viable para las organizaciones. Y es hasta 2008 en donde sufrimos un colapso financiero muy importante, en donde la virtualización se convierte en una alternativa viable para las organizaciones, dados que sus presupuestos también estaban en aprietos. Y 2020, que difícilmente olvidaremos. Y es que en 2020, las organizaciones tuvieron este empujón que necesitaban para abrazar la aceleración de la transformación digital. Y la transformación digital no es únicamente tecnológica, sino también es de iniciativas de negocios. Y es que, como podemos ver, a través de los años, la reducción de costos es y continuará siendo la directriz más importante para las organizaciones. Y si dejamos eso de lado, 2021 sufrió una dinámica muy interesante, ya que las organizaciones buscaron cómo introducir nuevos productos y servicios y, por supuesto, experiencias a sus clientes, pero no solo hasta ahí, sino buscaban cómo enamorarlos, cómo captarlos para que se quedaran con ellos. Y es que las organizaciones se dieron cuenta de algo, que para dar respuesta a estas iniciativas necesitan ser ágiles, escalables y resilientes. Casi el 80% de las organizaciones en nuestro país aseguraron que necesitan desarrollar estas capacidades. ¿Y con qué finalidad? Para justamente la creación de productos, experiencias y servicios digitales, porque más del 20% de las organizaciones a las que encuestaron estuvieron de acuerdo que la respuesta fue porque el cliente lo pidió, e incluso porque la competencia ya tenía alguna experiencia similar y tenían que responder de manera dinámica. Y esto no nos dice más que en este contexto de economía digital, las organizaciones constantemente tienen que redefinir sus roles, es decir, sus roles de organización, sus automatizaciones de procesos e incluso todo el ecosistema que los abraza, tienen que buscar las nuevas opciones para entregar soluciones de valor y, por supuesto, que sean redituables. Y en este sentido, los datos forman una parte importante para el entendimiento y la generación de empatía con los clientes. Y por supuesto, la seguridad cada vez se vuelve más compleja, porque no únicamente se trata de cuidar la información como nosotros, organización, sino también de cuidar la información de nuestros clientes. Es por esto que en IDC proponemos una infraestructura digital que sea robusta, que sea viable, y viable justamente en el sentido financiero, en donde se aprovechen cada uno de los recursos tecnológicos que se tienen y optimizarlos de la mejor manera posible. Es decir, lo que buscamos evitar es que cuando estemos creciendo el negocio, no podamos seguir creciendo porque la tecnología llegó a su tope. O incluso tener tecnología ahí que no se está ocupando cuando ya se invirtió en ella. Y es justamente estas capacidades buscan alinear tecnología con cada uno de los objetivos de las líneas de negocios. Y para esto se busca que se abracen las iniciativas y el expertise de terceros, es decir, toda la experiencia que tienen proveedores de servicios, de tecnología y de hardware, aprovecharlo para beneficio propio. Y es que la infraestructura digital no es únicamente nube pública, al contrario, se busca
que se adapten los mejores elementos de cada uno de los componentes de la tecnología, es decir, nube pública, nube privada e infraestructura on-premise, por supuesto. Y esto bajo un modelo as a service, es decir, lo mejor quizás de los dos mundos, ¿no? El consumo y la flexibilidad de consumo de un esquema público con los beneficios de una infraestructura tradicional. Y ustedes nos preguntarán, Monse y DC, ¿cuál de estos elementos se acoplan mejor a mi organización? Y la respuesta sinceramente no es sencilla. ¿Por qué? Porque cada organización y cada aplicación y cada modelo de negocio es un mundo diferente. Por lo que aquí es sumamente esencial que se acompañen de un proveedor tecnológico, de un socio tecnológico, que les ayude a encontrar las mejores combinaciones que se adecúen tanto a sus presupuestos como a sus procesos. Lo que les podemos compartir es cómo hemos visto a organizaciones similares a las de ustedes, cómo han adoptado alguno de estos componentes de tecnología en sus organizaciones. Por ejemplo, nube pública lo vemos para aplicaciones que quizás no están tan arraigadas o están sujetas a regulaciones, o que buscan ser ágiles, o aplicaciones de colaboración en este contexto de trabajo remoto. Nube privada para aquellas organizaciones que buscan optimizar sus TCOs. Y no solo eso, sino que buscan ser ágiles con sus aplicaciones, porque seamos realistas, hay aplicaciones que no son viables para migrar a un esquema público. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la tecnología tradicional? Es decir, estos esquemas on-premise. Los proveedores de infraestructura también se enfrentaron a un cambio de consumo y a un cambio, digamos, de demanda de los clientes, ¿no? De ustedes. Es decir, los proveedores de tecnología están ofreciendo esquemas más flexibles para la entrega de sus servicios y de sus productos. Es decir, buscan entregarle los beneficios de la infraestructura tradicional, pero con mayor flexibilidad. Es decir, con esquemas de arrendamiento, con esquemas de pago por consumo, por esquemas de pago conforme vas creciendo la infraestructura. Y esto hace muchísimo sentido, sobre todo si ustedes están buscando mejorar y optimizar sus costos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no explorar en su siguiente ciclo de renovación y actualización tecnológica un esquema como este? ¿Por qué no hacer una comparación y ver cuál es el que a largo plazo les funciona a ustedes? Otro componente más de esta tecnología es hiperconvergencia. Que hiperconvergencia es la evolución del centro de datos. Es decir, es una sola solución definida por software en donde se empaqueta procesamiento, almacenamiento y redes. Y esto hace mucho sentido para las organizaciones que buscan disminuir su footprint o que desean optimizar sus datos, ¿no? O desean optimizar su staff técnico. ¿Y por qué no también explorar y ver las posibilidades de hacer desbordes hacia la nube pública a través de hiperconvergencia? Un componente más es nube privada, particularmente la llamada Local Cloud as a Service, que es yo como service provider o como proveedor de tecnología, dueño de la infraestructura, se las entrego a ustedes, mis clientes, ya sea en su centro de datos, y esto les permite disminuir su OPEX. Esto les permite concentrar a su staff técnico o a su staff de TI hacia encontrar soluciones de valor en su negocio. Es decir, dejarle a otro la experiencia que tiene en cuestiones de infraestructura. Nube pública, un componente más que seguramente es la más popular de este esquema, y aquí ha tenido un avance bien interesante, ¿no? Sobre todo en este contexto de trabajo remoto y también, ¿no? En la búsqueda de agilizar los procesos y sobre todo agilizar la entrega de los nuevos productos y servicios. Por último, y no menos importante, Edge Computing o el cómputo de borde, que básicamente es acercar el centro de datos al nido de los datos. En los nidos de datos no únicamente hablamos de información per se, sino imágenes, videos, etc. ¿Para qué? Para tomar decisiones en tiempo real. Y esta capa es esencial
para las iniciativas de siguiente generación. Es decir, más del 70% de las organizaciones que encuestamos en México aseguran que la entrega de sus siguientes aplicaciones, productos y servicios estarán basados en nube primero. Pero para esto necesitamos automatizar los procesos. Es decir, más del 50% de las organizaciones coinciden que abrazarán las tecnologías de Machine Learning e inteligencia artificial para automatizar estos procesos. Y es que seguramente ustedes también se han enfrentado a este caso. Más del 80% de las organizaciones aseguraron que tienen procesos dentro de sus organizaciones que necesitan ser automatizados, ya que hay procesos que son manuales y repetitivos, que consumen mucho tiempo a su staff y que no les permite abrir espacios a la innovación. Y en ese sentido, inteligencia artificial tomará sentido y tomará un avance importante en los próximos 12 y 24 meses. Analítica y Business Intelligence como tecnologías para generar empatía, para conocer a tu cliente y poderlo enamorar de una manera mucho más sencilla. Y por último, pero tampoco menos importante, es el staff técnico, ya sea staff técnico propio o a través de un tercero. Es esencial llenarlos de habilidades técnicas y de skills, de tecnologías de siguiente generación. ¿Para qué? Para poder generar negocios de futura generación. Pero Monse, ¿sí estamos viendo esta evolución en México? ¿Sí estamos viendo cómo el mundo se está volviendo híbrido? Podemos ver en esta gráfica una transición bien interesante. Durante 2019, tanto en esquemas off-premise como on-premise, vemos una tendencia mayor hacia la contratación de TI tradicional. La historia en 2021 cambia brutalmente. Vemos que para el caso de esquemas off-premise, nube pública está tomando una relevancia muy importante, mientras en esquemas on-premise, nube privada está generando mayor interés. Y esto no es más que una respuesta a las necesidades que veíamos anteriormente. Es entregar más rápido, pivotear mucho más rápido en este contexto tan cambiante, que puedan tomar decisiones mucho más dinámicas. Para esto, así imaginamos el futuro de la infraestructura digital. Por un lado, vemos el tiempo en el que se adaptará esta tecnología y el grado de adopción. En el centro vemos las tecnologías que antes les mencionaba. En este caso, hiperconvergencia me parece fantástico en lugar en donde se localiza, ya que permite ser este puente comunicante entre la infraestructura on-premise contra la nube pública, es decir, comunicar lo mejor de los dos mundos. Y esto, una vez sentadas estas bases, nos permitirá generar tecnologías transformacionales que redefinirán por completo los negocios, como es Wi-Fi 6 y tecnologías de serverless. Y por supuesto, con una figura de DevOps que abrace cada una de estas tecnologías para entregar mejores resultados a sus negocios. Y antes de finalizar, me gustaría que se quedaran con estos 3 puntos. El primero de ellos es que entendamos que infraestructura digital no es únicamente nube pública. Es tomar lo mejor de todos los mundos en beneficio y necesidades de nuestra organización. Segundo punto es elegir a nuestro compañero de carretera de transformación, es decir, este partner que nos acompañe y nos ayuda a encontrar las mejores propuestas y las mejores soluciones. Y por último, pero no menos importante, es empoderar a nuestro staff técnico, ya sea propio o a través de terceros, para generar espacios de innovación, que evidentemente se verá reflejado de manera positiva en nuestros ingresos.